¿Te gustan los martillos? Un pesado sonido de toda la fuerza de mi martillo contra su frente, el impacto fue tan contundente que el sonido era increíblemente sólido, casi como destrozar una piedra. La resonancia no dejaba de escucharse en la habitación, esta recorría desde mi pecho hasta la punta de mis manos, las cuales terminaron de pagar todo el daño de tan duro golpe. Por un segundo pensé que había terminado, pero mi instinto seguía gritando, por lo cual sin pensarlo intentó patearlo para alejarme, pero aquel deforme fue más astuto, tomándome cuando aún estaba montado sobre él. Podía ver cómo su pierna derecha era más resistente de lo que parecía, consiguiendo levantar todo el peso de mi cuerpo junto al que compartía, logrando que pudiese levantarse mínimamente mareado para terminar por devorarme. Pude observar aquellos gruesos dientes cuadrados abrirse, esperando el desenlace de esta pelea, pero aún así no sentía miedo, solo adrenalina que me daba la fuerza para ignorar el dolor. Simplemente grité con todas mis fuerzas, sacrificando mi mochila junto a las mantas que llevaba encima de mí. Vuelvo a montarme en él y sin tocar el suelo consigo terminar el plan que llevaba en mente. Me alejo de su pesado cuerpo con mi pierna izquierda para apoyarme en la punta de la mesa de trabajo, la cual era lo suficientemente alta y resistente para soportarlo. Preparo mi martillo apretando con fuerza mis manos, apoyándolo en mi hombro derecho, contraigo mi cuerpo para volver a golpear con todas mis fuerzas. Sin pensarlo dejo el apoyo de la mesa para en menos de un segundo volver a apoyarme en el infectado. Esta vez se acaba, estaba decidido a terminarlo con todas mis fuerzas, por lo cual si esta vez me mataba pues realmente había tenido suerte de haber llegado tan lejos. Apoyo con fuerza mis botas en sus hombros para estrellar con todo lo que tengo mi martillo contra la cuadrada punta de aquel grueso cuchillo que estaba atrapado cerca de su cuello. Pude sentir el fuerte tronido seguido de un pequeño latigazo producido por el martillo. Aquel cuchillo se clavó como si fuese un gran clavo. Sangre manchó mi martillo, el cual en casi destellante rapidez volví a golpear sin pensar en nada más que la increíble sensación de la fuerza bruta del impacto. Aquella bestia deforme comenzaba a ahogarse producto de introducir el cuchillo dentro de su garganta. Proseguí a golpear hasta que perdí la cuenta directo a su frente. Pude notar lo grueso de su cráneo por aún conseguir soportar mis golpes, pero el sonido de cada golpe comenzó a cambiar como si se tratase del golpe de una fuerte pared. Una imagen de una pared de hierro estaba en mi cabeza. Aquella pared estaba tan comprimida y perfecta por aquellos remaches que la volvía una muralla impenetrable, pero lentamente cada golpe que había dado, sin equivocarme en un solo punto, conseguir aquel efecto deseado. Sin notarlo había cerrado mis ojos desde que comencé a golpearlo, pero aún así me sentía en completa sintonía conmigo mismo. Todo se volvió real en un segundo, y fue entonces que pude ver el rojizo acero cediendo ante mis golpes. Aquel rojizo color se volvía destellante y brillaba tan fuerte como anaranjado producto del calor. Sabía que era el momento, producto del color rojizo era la señal. El acero se había rendido ante el calor, mis golpes lograron destrozar aquella pared impenetrable de acero. Aquel ahora por fin se rendía. Un increíble gozo por el sonido que estaba buscando el deformado. Su cráneo se partió como si de nada se tratase. Todos sus sesos se regaron ante el poder de mi martillo. Lo había arriesgado todo y pude conseguir lo que deseaba. No podía parar de reír a fuertes carcajadas que brotaban de mi cuerpo deformando mi rostro. Ya no podía detenerlo. Ya no era capaz de detenerme. Probar todo este placer para dejarlo como una experiencia era demasiado poco. Estas cosas se merecían algo peor. Mis brazos estaban sobregirados hasta el punto que pensé que explotarían en cualquier momento. Pero no podía detener el placer. Estaba seguro que un placer como este nunca lo había conseguido. Ahora sabía que no estaba buscando en el lugar correcto. Ahora podía verlo enfrente de mí. El placer estaba en ellos. El placer de la carne entre mis manos. El placer de los huesos que se destrozan. Todo esto me llevó a seguir martillando hasta que su cuerpo se rindió cayendo de espalda con mis pies sobre el suelo. Podía seguir hasta el final. El martillo entraba entre sus huesos para seguir por su garganta, la cual en segundos se volvió poco, por lo cual termina por destrozar el rostro de su pierna derecha, la cual terminé por desfigurar hasta el punto de dejarla clavada contra el piso. Casi en rabia celosa y destructiva terminé por repetir el proceso con su pierna izquierda, la cual terminó con una forma parecida a la de un signo de interrogación. Necesitaba ver más de toda su sangre sobre el suelo, por lo cual subo dando martillazos sobre su estómago colgante, el cual cubría su pelvis, la cual en segundos terminó por descubrir de esa bolsa de piel que molestaba mi vista. Los huesos de sus caderas era delicado, pero a la vez más gruesos, por lo cual tuve la amabilidad de destrozar con aún más fuerza. Pude notar ciertos carácter parecido a curvas, las cuales terminan por deformar al destrozar completamente su pelvis junto a sus caderas.
No conseguía parar producto de la increíble excitación que me provocó eyacular entre mis pantalones en ese instante. Pude sentir el líquido escurrir por mi pierna derecha hasta llegar a mi tobillo derecho. Como si fuese producto del clímax, todo el dolor se volvió real y espantoso. Mis brazos perdieron toda su fuerza, al punto de sentir como si se volviesen papel ligero y sin fuerza alguna. Terminó por arrodillarme a tomar aire de forma ronca y casi ahogándome dejo descansar mi cabeza, cerrando mis ojos contra el suelo húmedo y mojado. Lentamente mi corazón se saturaba latiendo demasiado rápido, provocando que aquella pesadilla que ahora solo se volvía luctuosa en la profundidad de mi mente. Solo pude concentrarme en respirar de un momento a otro suplicando no vomitar. Todo mi cuerpo había llegado a un límite que nunca pensé que podría llegar. Mis manos temblaban a un punto preocupante por la forma anormal y exagerada de las cuales no podía evitar dejar de temblar, seguido de punzantes dolores en mi mandíbula, espalda y por sobre todo la completa presión de todo mi cuerpo. Aquella arritmia se volvía en un sudor frío directo de un increíble ardor en mi estómago, el cual se volvía una fuerte sensación de acidez eléctrica, la cual se conjuntan en mi corazón hasta el punto de estar seguro que mi corazón estaba a segundos de comenzar a morir. Un frío atroz el cual solo me dejó concentrarme en respirar lenta para evitar el ahogo que están a instantes de derrumbarme en completa desesperación. Todo se retuvo como si algo en mi corazón provoca una contracción, la cual lentamente quitaba algo duro y filoso que no me dejaba respirar en lo más profundo de mi cuerpo. Aquella retención destrozaba las paredes de mi corazón, impidiendo la correcta contracción de mi corazón, el cual, como si de un tapón en la garganta se tratase, se deslizaba lentamente en un oscuro y tortuoso final que terminó por ser engullido con suma gracia provocada por el final del recorrido. En instantes pude volver a respirar para evitar perder la conciencia, cual jugaba entre los ahogos evitando el regreso a la realidad. Comencé a revisar mi cuerpo en búsqueda de heridas graves, las cuales podrían por terminar conmigo ahora producto del susto al encontrarme contra el suelo. Pude notar varios cortes, algunos más profundos que otros, pero por sobre todo una profunda mordida en mi hombro derecho la apenas consiguió proteger toda la ropa que llevaba encima de mí. Una increíble sorpresa al ver que podía estar peor de lo que estoy. Lentamente reviso a mi alrededor para notar que no quedaba nada más que muerte en variados cuadros destrozados contra el suelo, como si la pintura se volviese una forma abstracta de vomitar. Toda la habitación era el calco perfecto de la esencia perdida de la esquizofrenia. Producto de la falta de aire me había quedado completamente cómodo contra las humedades mezcladas del suelo, pero era hora de volver a moverme por la duda de no saber cuánto tiempo había transcurrido para empezar. El miedo me orilló a arrastrar mis piernas frente a aquella bolsa de carne que solía ser Quasimodo. Temblando como un pequeño animal que apenas nace ante el mundo que lo rodea. Solo puedo volver a repasar toda esta masacre en mi cabeza, casi como si se volviese un sueño del cual no puedo despertar, pero sin embargo todo este dolor me da la capacidad para mi comprensión sobre que yo estaba despierto. Aquella palabras que era más cercana a una verdadera duda cimiento sobre el deplorable estado de mi mente. ¿Acaso estoy despierto? ¿O quizás estuve dormido mucho tiempo? La pregunta que terminaba de atar mi inseguridad que no debía mostrar sale a relucir por el descanso en mi pecho después de haber dejado salir todo esto de mi interior. La imagen de un par de cordones que debía volver a anudar se graba en mi memoria. Respiración pesada al notar lo que mis manos acaban de hacer. Nuevas dudas nacen de mi cabeza, las cuales son tapadas por la imagen que proyecta los cuerpos que rodean esta habitación. Este pedazo de infierno era tan solo un par de metros los que ahora me parecían pequeños. Hace instantes era un enorme mundo que conciliaba con la vela nocturna que hace tanto tiempo llevo cargando en mi espalda. Vuelvo a ver aquel cadáver tan singular del deformado difunto frente a mí. Algo en mí necesitaba matarlo, pero a la vez vuelvo a necesitar otra cosa más del que está muerto frente a mí. Unas palabras volaron de mi subconsciente a la plenitud de mi pensar. No busques las respuestas en los árboles dormidos. No conseguí recordar a conciencia quién fue el autor de aquellas palabras, pero el sentimiento melancólico era el que predominaban en mi piel al recordarlas. Pero el sentimiento que roza contra la contradicción de mi instinto me obliga a ver aquel cuerpo, en especial por una simple sospecha que nace de pequeños detalles del deformado, quien me observa aún sin rostro ante mis ojos. Observó él como yo había logrado destruir hasta un punto de mutilarle el cuerpo.
dejándolo en un estado donde pueda asemejarse a un pequeño muñeco roto sin piernas, rostro y brazos que se había vuelto por gracia de mi descontrol una peonza de carne que aún se retorcía con los últimos impulsos del cuerpo muerto. La peonza que se volvió lentamente una larva de árbol que no podía envidiar al color blanco de leche por aquella piel tan bizarra en su concepción. La peonza aún conservaba el detalle que más me mantenía en conciencia de ella. La duda retórica se tornaba intuitiva por el lógico colgar de un estómago que desplazaba ciertos músculos del recto del abdomen como órganos internos a la altura de los músculos rectos que están a la altura del ombligo. Intento pensar ante todo esto acercándose con cautela ante mi descubrimiento fatal. La peonza de carne que ahora se desinfló sin ninguna ambición ante el público pavor de la ética, abundante aroma de ácidos estomacales que se mezclaba en una pasta aceitosa de color escrotal con discernir de una barbacoa de mierda contra el suelo que aún conseguía mantenerse firme ante la situación tan compleja. Pero aún así debía instar a ver aquello que nadie debía ver, solo yo podía verlo en este momento. Con martillo en mano muevo la bolsa de cuerno blanco, que era su estómago para discernir el color de su interior a un rojo de brillantes matices de carne, que aún yacía caliente ante la muerte ocurrida. Fue entonces que pude notarlo casi como una voz de gelatina verde como asquerosa, que bailaba en júbilo en mi lengua y boca. Como un beso maloliente que se disipa lentamente en el discuto estomacal. Cada palabra en mi cabeza se volvía un acertijo que no deseaba recordar. Una cruz se asomaba de una forma sólida en aquel útero de aquella mujer. Como si fuese el perfecto adorno aquel neonato muerto, aún estaba intacto a pesar de haber conseguido masacrar casi todos los huesos de su madre que por una clase de obra divina poseía un Cristo en su interior. Aquella pregunta no se podía responder cómo llegó eso ahí. Aquella peonza se había vuelto con el tiempo una especie de campo santo o santuario para aquel niño que sin ojos, piernas y brazos brillaba en un rosa chillante por la sangre de su madre que tenía con profundas raíces rojizas su pequeño cuerpo. Como si de zarzas de sangre se tratase aquel infante muerto, se había aferrado a su mutante cuerpo de alguna manera que no logro responder. No pude escucharlo a la primera, pero estaba seguro que en esta habitación alguien me llamó por mi nombre, pero fue interrumpida su voz por un golpe contra la puerta la cual provenía desde afuera. El miedo me provocó saltar como un niño asustado. Todo esto había superado de toda forma mis expectativas, casi al punto que estaba seguro que nadie pudiese imaginar o creer que esto en verdad ocurrió. Nadie me creería o mejor dicho sería imposible de creer. Por lo que en reflejo solo pude terminar de destrozar aquel cuerpo hasta dejarlo hecho trizas en el fondo de la habitación para luego un pensamiento sucumbir mi mente. ¿Quizás ellos están pidiendo ayuda? Dándome la vuelta vuelvo a tomar mi martillo para seguido producto del miedo atroz que me carcome abro la puerta buscando aquello que se asemeja con lo que aquí dentro descubrí. El solo hecho de pensar que podía encontrarme con otro deformado terminó por volverme loco de miedo. En búsqueda de sus ojos deseaba no encontrarme con el brillo tétrico de esas cosas, a cada instante se volvía peor, pues el peso de la pérdida de encontrar sus cuerpos sería el culmine de mi conciencia, ya que no habría forma que pudiese volver en tal situación y cual fuese la estúpida broma de los tres pendejos encuentro sus rostros de sorpresa gracias al rabillo del ojos quien siempre presente terminó por quitarme el infarto, pues con la carrera a la desesperación pérdida había estado en mi espalda girando a medio paso de vals todo este tiempo. Se alejaron de mí con expresiones atónitas que me ponían cada segundo más nervioso. Fue entonces que pude notarlo en mi cuerpo estaban cada uno de ellos eran como tétricas ramas de árboles que florecen en cada esquina de mis espaldas. Cada mano aferrada a mi cuerpo sin dejar de culparme por sus pecados y cada una de sus muertes. Se aferraban a mi culpa y desesperación hasta que simplemente caí al suelo pidiendo que me las quite hasta el punto de por primera vez en años las lágrimas casi brotaran de mis ojos ahogando mis sentidos de forma que no podía procesar nada con facilidad. Lo único que me recibió fue un revólver apuntando a mi cabeza de parte de los ojos más aterrados que alguna vez pude ver. Ojos cafés brillantes en su exterior pero oscuros y opacos en lo más profundo de su mirada. Aquellas miradas me dejó transportado de inmediato a un glaciar que aturdía mi corazón el cual estaba a punto de volver a estallar. Solo pude caer de rodillas exclamando como si de un niño se tratase. La completa pérdida de mi vergüenza al sonar de mis palabras. Cumplí mi promesa. Yo lo hice. Perdón. Perdón. Perdón, no sé qué más hacer. Lo siento. No sé qué más hacer yo. Solo perdóname. No quise hacerlo. No pude contener todo en mi cabeza, se vierte en palabras tartamudas que nunca en mi vida había dicho ni siquiera a mi madre.
Todo terminó en un vacío al nublar de mi mirada por el pequeño destello del arma que con aquella bala que aún se podía observar a simple vista en la recámara de esta. Me llevé las manos a la cabeza arrancándome cabellos en el proceso por el increíble vértigo que mi cuerpo sentía ante todo esto. Pero fue nuevamente ella quien volvió a dar la poca luz que me mantenía cuerdo. Basta. Baja eso, maldito imbécil. Sonia volvió a salvarme sujetándome en sus brazos, evitando que volviese a caer en aquel precipicio. Ella quitó cada mano que se aferraban a mí evitando que pueda conseguir recuperar la compostura del momento. Solo fue entonces que ellos dos también se acercaron preguntando si estaba vivo. No conseguí entender sus preguntas producto de todo el pánico que entró a mi cuerpo de golpe. Aquella mentira sobre que yo pude haber muerto no podía volverse real. No quería morir. Yo no quería morir devorado. Todo menos aquello era mejor. Después de haberme quedado en cuclillas, aferrándome a Sonia en el suelo, conseguí respirar con tranquilidad hasta que mis oídos volvieron a escuchar. Sonia solo podía gritar por lo estúpido que fue haber hecho eso. Nico no podía creer que aún estaba vivo después de observar aquella habitación. Elizabeth solo podía sudar frío ante lo que había ocurrido, describiendo el cómo aquella habitación había conseguido un efecto hermético ante los ruidos del interior. Ella no paraba de describir de forma paranoica el cómo incluso en un instante me dieron por muerto, pues al escuchar rugir una bestia al interior de aquella habitación. Elizabeth me decía que había tenido suerte y que debía calmarme ayudándome a respirar al verme en un estado de completo pánico. Nico solo contaba sobre los muertos dentro de la habitación, a lo cual comenzaba a entrar lentamente, a lo cual yo me levanté para tomarlo del hombro. Él aún me observaba con aquellos ojos que me carcomen el cuerpo con una incertidumbre poco saciable de calma. No te atrevas a entrar. No podía controlarme, todo mi ser se había asustado de lo ocurrido, y la verdadera mezcolanza de emociones me agobiaba de una manera abrumadora. Sonia era la única que pudo conseguir calmarme, ayudándome para que Nico no entrase a la habitación, obligándonos a todos a callarnos diciendo con múltiples retos sobre el cómo era un milagro que esa habitación oculte el ruido, por lo cual debíamos calmarnos y guardar silencio para no llamar a más cosas de esas que todavía deambulan por ahí. Solo fue gracias a ellas que guardé la calma, tragándome el miedo en cosa de minutos. El verlos con vida era lo único que me reconfortaba de alguna manera. Elizabeth intentaba rozar mi espalda ayudando a digerir este momento hasta que en una decisión de grupo conseguimos calmarnos después de mínimo 10 minutos de silencio absoluto, pero por alguna razón no podía quitarme de la cabeza incluso después de 10 minutos pasasen volando. Estoy vivo. Yo existo. Y estoy vivo. Esas eran las palabras que bombeaban cual motor mi cabeza, llenándola de dudas y nuevas preguntas sin cesar. Por alguna razón me sentía despierto más que nunca, de alguna manera que no lograba comprender. Quizás eran los 5 días que no había dormido absolutamente nada. Ahora en este instante era diferente, lo único que me mantenía era la sensación de despertar de un largo sueño que me había prohibido despertar. Comencé por observar mi alrededor topándome con este lugar polvoriento, frío y con una increíble apariencia sombría como de un hospital. Aquel aroma tan característico de aquellos lugares que frecuentas los días finales de la vida que cada día despreciamos más. Alguna vez alguien me dijo que en los momentos antes de morir o incluso estando al borde de la muerte es cuando conseguimos conocernos y decidimos vivir. Quizás esto fue algo de aquel trillado dicho el cual ahora procede a esfumar como humo calado al viento. Aquellos rugidos de mi estómago que me provocaban fuertes sudores desde hace bastante tiempo, intentó calmarlos con otro cigarro de mi porta cigarrera el cual terminó por encender casi de inmediato sin pensarlo 2 veces. Fue entonces que me levanto de golpe, dando una calada dispuesto a volver a moverme al sentir una nueva idea a mi cabeza. El arma y equipamiento de aquellos soldados. Sonia intenta evitar que me mueva diciendo que aún debo quedarme quieto, además de agregar que estuve a punto de un ataque histérico o algo por el estilo. Solo pude decirlo con más tranquilidad que podía acompañarme si deseaba. Fue entonces que como pocas veces Nico fue quien se ofreció para ensuciarse las botas con tanta porquería que había en el interior de aquella habitación. La peste se había esparcido ya casi por todo este lugar al punto de casi nublar aquel aroma tan ácido y intoxicante de la lluvia, la cual ahora que me doy cuenta acaba de cambiar de dirección con bastante fuerza.
El sonido de todo este lugar es algo extraño, una mezcla solitaria entre el rebote de las paredes producto de la propia lluvia y quizás producto de algo más que en este instante me inquieta por no comprender de una forma más sencilla. Debe ser por mi pobre manera de sobrereaccionar hacia todo a mi alrededor. Ahora que por fin me siento extrañamente nervioso y expectante, no puedo comprender cómo consigo poder soportar sobrecargar tanto mi propia atención. Debe ser que he estado equivocado todo este tiempo producto de tantas cosas en mi cabeza que incluso en este instante no me termina de dejar en serenidad. Comienzo a enfocarme nuevamente comenzando con una vieja costumbre la cual me suele ayudar para todo esto. Actualmente estoy de pie dentro de esta habitación la cual conecta con una entrada mucho más grande la cual ahora mismo está cerrada por dos corridas de puertas. Una es de enrejados negros las cuales alcanzo a ver gracias a los cristales de la primera fila de puertas interiores, un curioso juego de color madera tipo barniz mezclado con el negro metálico del zaguán delantero, que lleva en dirección hacia la calle. De seguro esta era la salida donde los estudiantes podían retirarse de las instalaciones. La habitación de carne la cual es una verdadera pesadilla, por lo visto solía ser otra de las salas de taller de algún tipo de mecánica la cual teorizo que se enfoca en tornería por múltiples explicaciones del uso del pie de metro y el uso de implementos correctos para el uso de maquinaria los cuales de más que seguro son tornos mecánicos producto de varios platos de 4 dientes independientes que están en un anaquel casi carcomido por raíces de colores negros y rojos. La habitación de carne era casi en su totalidad carcomida desde el suelo hasta el techo por cadáveres, como si de alguna manera macabra algo los hubiera pegado a la pared con aquellas múltiples sustancias negras y rojizas de matices carmesíes. Le ordené a Nico concentrarse sobre aquellos muertos con el equipamiento de soldado, termina por alejarlo de aquel cadáver deformado el cual ahora mismo no deseo volver a mirar. El extraño sentimiento de nerviosismo se acumulaba con el solo hecho de estar cerca de ella, además de una vergüenza por mis actos, la cual estoy seguro que Nico terminó de notar por la expresión de su rostro al contacto de la vista con el mío. Aún así Nico terminó por sonreír nervioso para ayudarme con todas las cosas que podían ser útiles las cuales por redundante que parezca él terminó por encargarse. Solo le encargué que en serio no se olvidase de nada, la verdad no estamos en condición de olvidar cosas que puedan servirnos o de paso cigarros que deseo fumar para calmar toda esta ansiedad. Elizabeth también quería entrar con aquel rostro delicado sobre el asco acerca de todo esto, pero en ese mismo instante le digo que ni se atreva en pisar el suelo producto de sus zapatillas que están en mal estado. Quiero un par de botas. Elizabeth replicó señalando de manera dudosa a una mujer. La realidad era que ella necesita zapatos nuevos, o de paso botas de cualquier tipo mientras sean de verdad resistentes. Es mejor que esperes, no querrás pegarte algo extraño a los pies producto de esas botas, terminó por sugerirle el buscar en otra parte. En respuesta ella solo puso un rostro aún más agrio, casi como si el tema de algún hongo o efecto malverso hacia en dirección a sus pequeños pies le aterrara con el solo hecho de pensarlo. Sonia terminó por alejarla cual madre protectora, cuidándola que no pise nada de toda esta sangre. Tranquila, ya encontraremos algo. Sonia intentó animarla al ver que era la única que sus zapatos estaban casi destruidos. Fue entonces que el pensamiento volvió a mi cabeza. La escopeta en el suelo. Nico busca una escopeta, terminó por decirle con un tono más bajo y desganado de lo que esperaba. Pero como respuesta inmediata ya la tenía en sus manos junto a mi bolso y mochila los cuales están empapados de líquidos variados. Después de varios minutos terminamos con una buena recolección de cosas. Nico terminó de levantar todo lo que pudo y no volvió a entrar a esa habitación. ¿No dejas nada, cierto? Terminó por volverle a recordar el hecho que no podía desperdiciar. Él solo me vio con su rostro apático y asqueado, el cual era ya su rostro normal y el de todos los días. Entonces, ¿por qué no entras tú? A ver si así me dejas de tratar como un idiota. Procedió a responderme de una forma nada sutil con el toque sarcástico que no sabe cómo utilizar en primer lugar. Uy, qué apretado. Terminó por dejarlo así para evitar problemas ahora. Procedí a volver a cerrar aquella puerta para evitar el observar un infierno más. Nico y yo nos concentramos en organizar todo lo que conseguimos, lo cual fue más de lo que esperaba e incluso cosas que nunca había tenido en mis manos.
Había múltiples balas de variados calibres, los cuales cerca de 15 balas 9 milímetros eran aptas para mi pistola Ruger 1911. Después de haber recargado, pude notar el cómo Nico parecía increíblemente obsesionados por todas estas cosas, sobre todo ahora que tenía en sus manos alguna especie de fusil militar, y la verdad apenas tengo conocimiento de los nombres. Si no fuese por Nico seguiría diciendo Fusca a cualquier arma. Le dije que bajara esa mierda de arma, la cual me ponía demasiado nervioso. Si acaso se le escapa un tiro realmente lo voy a golpear en las costillas. Nunca pensé que vería esto más que en las películas. Con una sonrisa que no me inspiraba confianza me miraba. Él intentaba que yo la tomase para ver cómo se sentía tener un arma de guerra en mis manos. No gracias, no tengo ningún interés en algo que no tengo idea cómo funciona. Nico terminó por reírse de mí como si de algo extraño se tratase. Según Nico esto era una oportunidad única, señalando que yo siempre traía esa pistola en mi pierna derecha y que nunca le había dejado tomarla para aprender entre demasiadas comillas. Escúchame, Nico. Las armas no son un juego. Intenté ocultar mi mal humor, pero de seguro es evidente. Él simplemente se sintió todo un hombre con un arma en sus manos y más con una de ese calibre, por simple ligereza del momento dijo con voz clara. ¿Acaso ahora te doy miedo? Una voz rasposa intentando imitar algo en su cabeza, supongo yo. Intentó cortar su juego por lo sano, por lo cual no le digo nada más y me doy la vuelta, pero sin embargo él me para de un jalón para que le respondiese. Estaba seguro que Nico solo era negro. Pero además ahora me doy cuenta que es negro. Y por sobre todo un imbécil cuando se lo propone. Procedió a decirme algo como lo siguiente. Posición de tirador número 1. Su voz confiada como con una tonalidad que no le había visto decir o utilizar. Volvió a decir con aquel rostro altanero. Esta es la posición de tiro, aquella que permite al marine alinear su cuerpo con el arma, asegurando así un disparo certero. Añadió el muy imbécil. Nico terminó por cambiar de posición para volver a decir otra estupidez. La posición número 2 ofrece al marine una base más cómoda para disparar, mejorando su precisión y permitiéndole mantener el enfoque por más tiempo. Procedo a concentrarme en su forma de tomar el arma, en específico el hecho de no utilizar la correa del arma, y de paso veo con atención el cómo lentamente comienza a quitar el dedo de la ranura en dirección hacia el gatillo. Sin pensar demasiado simplemente le digo algo para distraerlo. Te encantaría ver cómo apuntó mi pistola a tus dos hermanitas, ¿no? Veo sus ojos con toda la frialdad que resta estos días en mi cabeza. Solo fue un segundo de sorpresa el cual Nico terminó de obsequiarme sin desear, pero gracias a su error no fue problema, incluso para alguien tan inútil como yo. Tomó el arma apuntando hacia arriba para jalar la correa a dirección de a mi estómago. Consigo darle un torpe pero fuerte tirón, el cual él solo puede responder con sus dedos apenas rozando el cañón del arma, el cual en este instante apuntó con frialdad a su cabeza. Le observó unos segundos sin dejar de mirarlo a los ojos, y lo único que consigo ver es una increíble reacción de sorpresa, la cual pocas veces en mi vida he visto, pero podría decirse que es la reacción parecida a la de seguir a una persona de noche en cualquier calle de Chile a las horas cercanas de la medianoche. Nico solo terminó por decirle unas palabras. Solo era una broma. Seguido de aquello solo observo el arma analizando su peso, el cual a mi gusto no era pesado, pero de seguro no estoy capacitado para disparar algo así. El solo hecho de pensar el que tengo un arma en las manos me provoca un profundo miedo, el cual nunca he conseguido superar. Consigo quitar el cartucho de alguna manera que no llego a comprender y solo por seguridad jalo la corredera del arma varias veces para cerciorarse que el arma no esté cargada. No podía quitarme el miedo de mis manos, las cuales me tiemblan revolviendo mi estómago hasta orillarse al vómito, el cual por suerte no termino de concluir producto de no tener nada en el estómago. Era notorio mi malestar, por lo cual Nico se acercó aún bastante nervioso, a lo cual le contestó con toda la sinceridad que me queda. ¿No es divertido cuando te apuntan con estas cosas? Por favor, no vuelvas a hacer eso con nadie nunca más, ¿está claro? Nico le entregó el arma para contener el ácido que subía de pronto por mi garganta. Fuertes arcadas producto del error que fue tomar ese maldito fusil. Estás bien, ¿verdad? No te irás a volver una de esas cosas, ¿verdad? Procedo a sentarme enfrente de mi mochila para tomar aire de forma algo molesta.
Volvía a sentirme ahogado como si fuese una especie de ataque de pánico. Estoy bien. Le respondo con una voz más molesta que afligida de algo. Nico procedió a tomar asiento a mi lado para luego intentar distraerme, supongo yo. Está bien, lo siento. Vamos, solo era una broma, no tienes que ponerte así. No sé qué intentaba Nico, pero solo conseguía aumentar mi mal humor en este instante donde en verdad intentaba contener el vómito de mi estómago. No es la maldita broma. Solo déjame en paz un momento. No dejaba de sentir aquel peso en mi corazón, el cual volvía a latir de una forma disonante en mis oídos, sentir el vibrar de mi cuerpo, el cual solo me volvía más histérico y nervioso, pero aún así a Nico le entró por un oído y le salió por el otro. En serio, si es por la broma me disculpo, no sé qué estaba pensando, si te soy claro. Procedió a seguir hablando sin parar, provocando que me tome en serio la propuesta de mínimo golpearlo para que se callase. No es eso. Nico. Sabes, está bien. ¿Qué puedo esperar de ti? Es obvio que eres un idiota, así que solo deja el tema de tu estúpida broma. Irritado a más no poder, intento que entienda, pero al parecer en serio lo voy a golpear. Bien, aquí vamos de nuevo, insinúas que no puedo comprender qué. Solo dilo de una vez, maldita sea. O comenzarás a hacerte el misterioso de nuevo. Su voz era la clásica voz sarcástica de algún ateo promedio que no comprende el sarcasmo. Comenzamos a subir lentamente la discusión hasta el punto que debo detenerla por no ser el momento apropiado para discutir a todo pulmón. Está bien, te diré, solo cállate de una vez. Bajó la voz por completo para observar si acaso podía hacer lo mismo. Le veo a los ojos para encontrarlo enfrente de mí sentado esperando en completo silencio. Estoy casi seguro que lo que voy a decir me traerá problemas con el carbón con patas. Terminó por encender otro cigarro, rogando al cielo que aún me quedan otros 3 cigarros para mañana. Fue en ese instante que observó el cómo Nico volvería a hablar con esa fábrica de estupideces a la cual le llama boca. Le tengo fobia a las armas, listo. Eso era. ¿Estás contento ahora? Intento ignorarlo luego de haber confesado aquello que en lo personal nunca le había dicho a ninguna persona. Pero aún así Nico no reaccionó como el idiota de siempre, o quizás solo estaba actuando para clavar el cuchillo en la llaga en el momento correcto. Espera, ¿es en serio? Lo que tú me dices es verdad. ¿Qué es lo siguiente? ¿Le tienes miedo a las agujas? Con rostro de sorpresa, la cual no sé digno de no demostrar. Si es verdad, ahora quiero cambiar de tema. Le respondo de una manera seca y cortante, intentando hacerlo más aburrido esta conversación, pero en realidad no funcionó contra la impresión de Nico. No te creo, es más, me estás mintiendo. Tú me vas a decir que llevas esa pistola contigo por todos lados, me vas a decir tú que el hecho que nunca me dejaste tomar la pistola que supuestamente te da miedo por simple fobia. Su voz era molesta hasta el punto que estaba seguro que tenía un cuchillo listo en mi bolsillo, pero aún así planeaba ganarle en su propio terreno. No entendiste el punto, y en primera, no dejaría que tomes un arma por la razón más simple del mundo: no eres la persona más lista del mundo para tener una responsabilidad que no sabrás cuidar. Todo esto se estaba volviendo aburrido, no tengo interés de responder más. Voy a ignorar el hecho que dijiste eso. Entonces, ¿cuál es el punto que no logré captar, maldito genio de la inteligencia? Su rostro refleja aquel comportamiento que siempre florece en los peores momentos. Nico, no te digo que no te dejaré llevar esa arma, solo te pido que me demuestres que no terminarás disparando por accidente una bala directa a mi culo. Con una voz firme le dejó en claro lo que pienso. Ambos terminamos por dejar todo esto en claro, pero aún con todo esto necesito que Nico comprenda el punto más importante del peso de estas armas. Nico, escúchame, ¿sí? Intento sacar con mi voz la parte más comprensiva para hablar sin recurrir a la violencia, por lo cual Nico procede a responder con el mismo tono de voz y comportamiento. Está bien. Te estoy escuchando. Solo habla. Su voz más calmada pero aún redundante en un tono semipetulante. Esa arma que tienes en las manos fue el pase directo a la muerte de todos ellos, y tú. Y yo. ¿Sabemos cómo se comportan todos esos imbéciles, o acaso debo señalar lo que ocurrió esa noche? Señaló en dirección de aquellos cadáveres de todos esos soldados.
Pude notar el retorcer de su mirada seguido de la molestia provocada por lo que teorizó es su análisis a todo lo ocurrido. Aún así procedo a decirle unas palabras más al ver el cómo él observa mi rostro, en específico mi oreja faltante, la cual como si reaccionara se procedió a punzar en hormigueos incesantes. Esa noche donde todo aquello ocurrió. Y la verdad no voy a referirme a lo que sabes por la simple razón de ser que fue ese día donde estuve a centímetros de morir. Mi voz volvió a tomar ese odio el cual no desea dejarme avanzar. Lo sé. Y prometimos que nunca volveríamos a dejar que eso ocurra, pero aún así yo. Su rostro reflejaba nuevamente aquella persona en su interior, por lo cual le interrumpo. Ya tendremos esta conversación después, ahora lo importante es que tengas cuidado con esa arma, ¿está claro? Estaba claro que acabo de ser alguien demasiado insistente, pero supongo que estoy cansado para seguir con argumentos estúpidos. Lo digo en serio, no voy a convertirme en ellos, nunca seré como los otros. Su voz de seguridad fue lo único que terminó por calmar mis nervios. Terminamos por guardar todo esto, quedándonos en el proceso varias cosas entre él y yo. Son estos momentos donde veo lo débiles que en realidad somos. Después de todo, Nico solo era otro chico más en este horrible momento que parece nunca terminar por concluir, como una eterna pesadilla. Vas a terminar por tomar eso. Nico terminó por reaccionar al robar una cajetilla de cigarros abierta de uno de los muertos. Un día nos toca a nosotros, otro día les tocará a ellos. Con más calma pude hablar nuevamente con tranquilidad. Terminó por guardar los cigarros en mi chaqueta para luego fumar. Otro tubo de cáncer. De mi portacigarros, solo fue la voz de Nico al que me distrajo con su observación. ¿No crees que nos han robado demasiado? Su voz parecía más preocupada al ver nacer aquella pregunta en su cabeza, por lo cual solo le respondo con un solo es mala suerte, solo otra racha de mala suerte más. Con tranquilidad reflejada en mi voz producto del cigarro, el cual me da un mínimo de satisfacción momentánea. Solo espero que no ocurra nada malo ahora. Con una voz tranquila pero molesta, la cual no puedo evitar terminar por recurrir a alguna salvación para la estupidez. Le doy un fuerte golpe entre las costillas traseras para disfrutar su reacción de dolor. En serio, maldito idiota, puedes llamar al diablo de tantas maneras, pero en serio, en este preciso momento, un instinto comenzaba a resaltar detrás de mi cabeza. Solo pude rogar que la mala suerte no se presente en este momento. ¿A dónde vas, Elizabeth? No puedo evitar resaltar con una voz más seria. Muevo a Nico de mi vista para observar que mi intuición era la correcta. Elizabeth comenzaba a subir las escaleras, indicando que suba, pero a la vez sin dejarme tiempo de poder estar a su lado al subir al segundo piso de este lugar. Sonia fue quien se me adelantó acompañándola con el revólver en la mano, por lo cual aprovechó para incorporarme pidiéndole a Nico que esté atento mientras carga el bolso con el botín que había conseguido, pero que en este instante me sería pesado a la hora de atacar con rapidez. Con mi martillo en mano me muevo subiendo con cautela, siguiendo cada paso de Sonia por cada escalón de la escalera. Evito los comentarios por el momento, por lo cual solo me adelanto para estar cerca de Elizabeth, quien estaba ya en el segundo piso justo al término de los negros escalones engomados. Pude percatarme él como aquel aroma de sangre que en instantes de entrar al piso inferior pude percatar, pero el cual ahora mismo posee otro matiz al estar más cerca de lo que ocurrió en este lugar. Un pequeño mareo nubló mi vista, seguido de respirar fuerte para evitarlo. De seguro era producto de algún golpe cerca de mi hígado, por lo cual solo producto de un recuerdo evito respirar por unos momentos. Ahora mismo era tarde para darme cuenta que estaba a punto de caer rendido por tanto daño acumulado de todos estos meses, por lo cual solo intento pisar con fuerza para volver a respirar con tranquilidad y ahora sí estar atento a cada cosa que ocurra de aquí en adelante nuevamente. Lo primero que me encuentro al estar al lado izquierdo de Elizabeth es el hecho que ella al parecer busca algo, o también puede ser él por su forma de examinar el suelo y la clásica costumbre de apretar su cuchillo en su mano izquierda mientras agazapada al suelo se inserta en su pensamiento por el movimiento de sus ojos negros que brillaban tenuemente con el traspaso del débil sol de este día. Fue entonces que reaccioné en silencio para admirar cada detalle de este lugar. Una epifanía nace en mi cabeza producto del interés de Elizabeth en este suelo y todo este lugar.
Veo la entrada superior del techo de este colegio, al parecer el segundo piso posee cerca de 5 salas que yacían con la puerta abierta con preocupantes manchas en paredes como marco de la propia puerta. Líquido negro de un color entintado en matices carmesíes, diabólicas pinceladas provocadas por todo el suelo como si de algún loco de psiquiátrico tratase. Varios muertos regados por el suelo, los cuales yacían boca arriba contra el frío suelo que los vio fallecer. Otro punto se sumaba al notar como el cielo del techo estaba forrado completamente de madera con vigas a la vista, los cuales relucían con el clásico color del barniz sobre el pino Oregón. Podía notar que en su momento este lugar tuvo que ser remodelado para conseguir tales especificaciones, pero sobre todo el hecho más preocupante era el cómo el techo no pudo soportar la lluvia. Era posible que la lluvia consiguiente destrozara el techo del segundo piso, a pesar por lo que veo, hasta vigas de acero posee la construcción del cielo en sí. Dejando el hecho extraño, veo el cómo la lluvia entraba justo en el sector izquierdo donde yace el agujero del techo, pero puedo notar que a pesar de no haber parado de llover en varias horas, al parecer no se ha conseguido inundar este piso. Incluso el agua no termina de salir por las escaleras, lo cual si hubiese ocurrido pudo ser desastroso para nosotros por el simple hecho de volver este lugar inhabitable incluso para venir por los repuestos que necesitamos. Terminó por notar que una de las salas más afectadas era lo que supongo fue una dirección general de alumnos por el hecho que toda el agua consiguió inundar hasta terminar por roer la pared de esta misma, terminando por salir a la calle. Comienzo a pensar en el serio estado de este lugar, por lo cual tomó atención a Elizabeth una vez más, quien se acerca a un par de cuerpos a medio devorar producto del derrumbar de sus entrañas contra las baldosas de cerámica del suelo. Además de agregar un punto que comenzó por contribuir a toda mi inspección del lugar, un extintor cubierto de sangre detrás del cuerpo, el cual posee un increíble corte en la garganta, por lo que teorizó fue algún cuchillo medianamente largo, pero por la fuerza de la hendidura y la forma por la cual fue clavado no parece algo proveniente de alguien con su misma complexión, casi como si fuese un corte que alguien hizo desde una posición más agachada. Además, agregado el claro punto gracias al suelo en el cual están marcadas un par de pequeños pies. Observó el cuello del enrojecido cuerpo, él aún conservaba aquel rostro desconsolado de dolor, además de aquella puñalada la cual estaba ubicada más cercana a la garganta en su centro. Al parecer quien le otorgó aquel ataque no lo hizo de la forma correcta, por lo cual tuvo que darle el golpe de gracias cuando ya estaba en el suelo, terminando por cortar su garganta por completo, dejándolo desangrar con todo el sufrimiento que tuvo que haberle causado. Observó él como el corte no es limpio, es incluso como si no tuviese la fuerza para conseguirlo por lo desprolijo del desliz del cuchillo a través de la carne, la cual ahora denotaba cada falencia como si de alguna manera me recrimine su violenta muerte. Fue entonces que todo se volvió cada vez más claro. Elizabeth terminó por examinar más el centro de su cuerpo, el cual nos reveló lo delgado de sus músculos y facciones de su caja torácica. Sus huesos eran la prueba fehaciente de su desnutrición en un paso avanzado, lo cual nos terminó por helar la sangre unos minutos. Después de alejarnos ambos nos miramos al rostro al darnos cuenta que por hoy nuestra resistencia a todo esto comenzó a ser sobrepasada. Tantos aromas mezclados y el obligar a estar atento a tantas cosas era algo a lo cual me pregunto si alguna vez estaremos acostumbrados. Pude notar una última cosa de aquel cuerpo, lo cual eran marcas de cadenas que terminaron por resaltar al final sobre todo el resto de su cuerpo, aquellas cadenas que ahora florecían en forma de un simbolismo del infierno que pasó para llegar a morir sobre este frío piso. Un fuerte escalofrío de parte de Elizabeth, quien con su mirada me refleja que aquello terminó por dejarla incómoda por motivos que solo nosotros podemos comprender, o quizás hasta este punto muchas más personas puedan entender. Elizabeth terminó por llevarse la mano al cuello donde aún conserva aquel símbolo del comienzo de su propio infierno. Las cadenas que no terminaron de desatar en ella misma con el tiempo se volvieron cicatrices que quizás aún tardé mucho tiempo en desaparecer por completo. Terminó por cerrar los ojos de aquel cuerpo, el cual yacía tan frío que despertaba sensaciones sumamente escalofriantes. Observó las marcas restantes en las paredes, las cuales fueron bañadas de aquella sustancia del extintor de igual manera que el suelo que ahora pisamos. Al parecer aquel extintor producto de su retimbrado, el cual curiosamente era del tipo de agua pulverizada o espuma, fue ocupado en defensa contra el cuerpo, el cual ahora yace sobre el suelo.
terminó por encontrar trozos de lo que solía ser otra persona más, pero que ahora casi era irreconocible producto de aquellos muertos, que terminaron por bajar al piso inferior, lo cual termina por recapitular todo que había ocurrido en tan poco tiempo. Esto me provoca pararme a pensar en todo lo que ocurrió desde el momento que entramos a este lugar. Pausó unos momentos mi pensar para observar aquel resquicio de persona enfrente de mí. Este estaba más cerca del final del pasillo, el cual conectaba con otras habitaciones más, los cuales por sus letreros polvorientos solían ser salones de clase para alumnos de este colegio. Cada puerta yacía abierta de toda la fila de la derecha de mí, los cuales eran conformados por dos salones de clases bastante grandes a mi parecer, luego eran seguidos por la pared, que ahora está a mi izquierda, por dos salones conjuntos, los cuales aún yacen con las puertas cerradas cubiertas del líquido del extintor. Me acerco más a un gran ventanal donde veo a través de él una salida de emergencia, la cual en este instante posee sus escaleras aún en buen estado. Además de agregar que a parecer hace poco fue utilizada por el hecho que generalmente las escaleras de este tipo suelen estar recogidas, mientras que el conjunto metálico que solía ser de algún óleo negro ahora resplandecía con el color plateado junto a sus escaleras extendidas en su totalidad, tocando el suelo en dirección a la salida, la cual terminaba por conectar a la propia calle, siendo solo restringida por un zaguán de color azul desteñido por las propias causas, que a todo le ocurre producto de la lluvia. Veo el como un segundo camino estrazado, el cual por ahora no me interesa. Un gran gimnasio el cual posee sus enormes puertas cerradas, una imponente altura de lo que se aseguran como un gran fuerte por su increíble altitud. Tiene apariencia de gimnasio de baloncesto, de seguro está aún más congelado que este frío lugar. Veo como todo este colegio era bastante grande, con sitios que en este instante me da terror intentar entrar. Ya fue suficiente venir a este específico lugar, por no más que un par de refacciones, pero ahora todavía llegarnos a plantear explorar cada rincón en búsqueda de nuevos problemas, terminará por no salirnos las cuentas, y sin embargo en este punto vale los riesgos. Observó solo un poco el interior de cada aula acompañado de Elizabeth, quien está incluso más alerta que yo en todo esto. Ambos terminamos por revisar cada sala en busca de algo útil, pero solo encontramos basura y más cuerpos, que terminaron por sobreexigirnos por completo. Elizabeth fue la única quien pudo seguir con su propia investigación, casi terminando de explorar todo lo que se podía del segundo piso de este lugar, pero al final lo único que terminó de aclararnos las ideas de lo que ocurrió en este infierno fueron repetidas esposas que amordazaron a múltiples personas, que ahora no eran más que cuerpos sin vida en este sucio lugar. Incluso encontramos algunos de jóvenes mujeres que solía ser estudiantes de este colegio, las cuales me rehusó a volver a pensar por las horribles posturas que terminaron con su sufrimiento. Elizabeth pudo llevarse un par de juegos de esposas, las cuales aún estaban en buen estado, pero aún así terminó por lamentar el no encontrar un par de zapatos que pueda ocupar, por lo cual terminó por vendarle los zapatos con trozos de telas viejas que encontramos dentro de un cajón en una zona más alejada de todos estos cuerpos. Aquella habitación la terminó por nombrar Nico, o quizás bautizar como la sala de los niños especiales. Era una habitación bastante pequeña junto a una especie de direccional donde se ubicaba, según Nico, algo así como el jefe de este lugar. Además de conseguir vendar los pies de Elizabeth, conseguimos una chaqueta para ella dentro de la sala, de la cual Nico seguía refiriéndose de manera despectiva. Al parecer era una sala llamada diferencial para el grupo de alumnos que tuviesen problemas en seguir el mismo ritmo que los demás o algo por el estilo. Según Sonia, de seguro Nico era un niño especial que también asistió a esta sala y solo por eso conocía él cómo entrar, por la simple razón que incluso la puerta poseía una extraña manera de entrar donde debías ir a la sala que estaba enfrente por las llaves. Intentamos no reírnos de Nico por el simple hecho que si acaso nos divertimos de cada una de sus estupideces, que como disparates salen de su boca, nos quedaríamos en algún instante sin el aire necesario para seguir soportando la tortura. En su defensa, Nico argumentó que él pertenecía a algo llamado pie, por lo cual no era lo mismo. Solo pudimos vernos los rostros entre nosotros, suponiendo era el instante de taparnos la boca o caeríamos a carcajadas nerviosas. Elizabeth terminó por ignorar a Nico y todas sus
patrañas, por lo cual solo se dedicó a ajustar su nueva chaqueta, la cual le quedaba algo grande, pero gracias a gruesos elásticos que encontramos en esta misma sala pudo solucionarlo. Sonia por su parte quería seguir remarcando y presionando a Nico en todo su argumento, por lo cual le sugerí que debía detenerse ya que el tiempo de diversión se debía terminar. Pude notar como el ambiente siempre se relajaba gracias a estas prácticas. De alguna manera el sentir que todo esto pueda ser ignorado hasta cierto punto, realmente me ayudaba a seguir adelante con todo esto. Por mi parte solo sinceramente me daba igual, así que seguí vigilando desde la puerta mientras ellos examinaban todo lo restante, incluido un baño que estaba al final de esta sala. Guardaron más cosas en el bolso, pero en ese instante notaron el arma, la cual estaba entre el desorden del bolso, provocando un pequeño tic nervioso en mí. Lo primero que vinieron fueron protestas por el hecho que era Nico quien llevaba el arma, lo cual de por sí era peligroso. Ahora de seguro no las dejaría caminar tranquilas. Por alguna razón Sonia me pidió que prefería que la llevase yo, pero el solo hecho de llevar aquella cosa me parecía una idea que no me dejaría tranquilo, por lo cual solo les dije que yo había hablado sobre eso con Nico. El hecho era simple y veo que Nico se lo había tomado de buena manera al guardar el arma en el bolso para cuando sea el infortunado momento de usarlo, por lo cual, dejando las ideas en claro, Sonia e Elizabeth solo pudieron comerse sus nervios, quedando en paz pero en guerra con la decisión. Fue en ese instante que un escalofrío recorrió mi cuerpo al reconocer el sonido del eco en este lugar, un rechinido provocado por la fuerza del movimiento brusco de la puerta de entrada y el forcejeo en esta misma. Solo pudimos reaccionar de inmediato, casi como si fuéramos la misma persona. Cada uno tomamos con fuerza nuestra calma para abandonarla y conseguir estar alerta a todo lo que pudiese ocurrir. Elizabeth termina por tomar el revólver de Sonia para que ella proceda a ocupar la escopeta que llevo en mi espalda. Nico termina por hacerse la idea de utilizar aquella arma que acabamos de obtener, por lo cual solo me dice que la utilizara a mi orden. Todo esto me revuelve el estómago para consecuente proceder a ignorar toda esta presión en este instante, pero así como toda mi cabeza dio un giro, algo volvió a ocurrir, un fuerte grito de alguna mujer, la cual solo podía llorar en completa desesperación. Fue entonces que todo en mi cabeza de golpe fue dejándome con ese extraño vacío con el cual suelo lidiar, pero esta vez vuelve a atacar con más fuerza que nunca. Vuelvo a retomar aquel pensar de la situación, el cual no deseaba retomar en este momento, pero sería el rastro de miedo de mis acompañantes lo que siempre me provoca sacar fuerzas para volver a levantarme. Nos movemos en sigilo ahora más que nunca, no cometeríamos un error, o por lo menos no sería uno tan grave. Nos tomamos de los hombros al avanzar, quedando yo enfrente para darles más seguridad a mis acompañantes. En un par de segundos ya estábamos bajando las escaleras, frenando en seco al momento de estar a un giro de las barandas. Solo por precaución nos detuvimos a escuchar antes de siquiera bajas por el último tramo de escaleras. Observó con atención cada detalle para no perder los valiosos segundos de reacción que pueda anticipar. Nos aferramos contra la pared para escuchar con atención a los gritos de aquella mujer en el primer piso, los cuales fueron expresados por una pintura la cual estaba colgada en el mural enfrente nuestro, por lo que nos llevamos un buen susto al no darnos cuenta de esta a la hora de subir al segundo piso. Un rostro de una virgen carcomida entre raíces rojizas que sangraban, destrozando partes de la propia pintura, dejando incluso que parte de la débil luz refleje todo ese dolor entre los débiles contrastes del blanco y negro de todo este frío lugar. Solo pude insultarme repetidamente en mi cabeza, tragándome la ira para en este instante ocultar levemente mi sombra, la cual se reflejaba al bajar por los escalones. Era el momento de concentrarme, por lo que me apego a la muralla a mi derecha para evitar que me observase, además de camuflarme a la hora de salir por sorpresa. Evito todas las posibilidades que nacen de mi cabeza, centrándome en solo las que puedo realizar en simples pasos, olvidando así todo lo que tuve que haber hecho pero no pude hacer. Varios rostros seguido del sentir de mis acompañantes detrás de mí apoyándome. Lo primero que veo es un grupo de hombres, los cuales dos de ellos sujetaban a aquella mujer entre ambos, tomándola con fuerza de los brazos para que ésta no se moviese o siquiera tuviese el mínimo de posibilidades para defenderse. Un profundo abismo nació de mi estómago, provocaba una profunda sensación de pérdida de forma, algo melancólico que me dejaba en un extraño limbo de emociones, las cuales como una espesa tinta imposible de borrar manchaba mis ojos, volviendo imposible el parpadear.
Aquellos dos comenzaron a gritar provocando que aquella mujer se perdiese en un mundo frío de absoluto terror, movieron sus manos como si asquerosas serpientes se tratasen, las cuales buscaban su carne para saciar la enfermedad de su mente. Fue solo unos segundos donde pude ver los ojos de aquella mujer percatándome que solo era una niña que no rozaba los 16 años de edad. Aquel sentimiento volvía a nacer junto al latir de mi corazón, era una lágrima que nadie podía ver pero que estaba seguro no volvería a ver. Casi me moví sin pensar al ver que comenzarán a destrozar el cuerpo de aquella niña al consumir lo último de esperanza que sostenían sus muertos ojos. Pero aún así estaba seguro que no podía moverme como un idiota, por lo cual tomó el arma con fuerza, quitándole el seguro para luego tomar una pequeña bocanada de aire, la cual me dio la fuerza para contener el río de mis emociones al comprender lo que ocurrió en este lugar. Dispara, el frío de mis labios al pronunciar aquellas palabras fueron el detonante de intensas ráfagas de luz, las cuales brillaron entre la oscuridad de este lugar. Fue como si todo se tornase lento, provocando sentir el áspero momento al pasar por mi garganta con aquel aroma típico de la pólvora sobre la carne viva. Procedí a disparar 2 veces por cada tiro, producto de la inercia de mis fríos dedos, los cuales incluso en este momento no paraban de temblar, pero que gracias al fuerte respirar contenido en mi cuerpo seguido con el estar libre de peso me provocó una leve sorpresa de la propia arma. Pude observar el clavar de las balas sobre las cabezas de esos imbéciles por cada par de impactos que disparé en una ráfaga, la cual solo el fuerte sonido quitó este momento, el cual parecía volverse eterno. Ambos hombres eran lo suficientemente altos, por lo cual pude estar seguro de no dañar a la niña, como a la vez pude avanzar aprovechando cada movimiento hasta dejarlos sin oportunidades. Recuerdos de aquellas noches de gritos volvían a mi cabeza, provocando que la ira vuelva a estallar en mi cuerpo, pero si no fuese por el hecho que hace tan solo un par de momentos atrás pude quitarme toda esa locura de mí, estoy seguro que no podría volver a estar con todos mis sentidos para este momento. Me posiciono detrás de uno de los cuerpos que apenas comenzaba a caer, con aquellos ojos que se disparaban por sus cuencas producto del impacto de balas. Con fuerza presiono mi cuerpo para dejar salir nuevamente todo esto de mí. Con una gran patada frontal pude interrumpir el casi inmediato ataque de uno de los 4 hijos de puta que aún respiran. Un fuerte grito crecía en mi interior, el cual puedo ver reflejado en los rostros de ellos, pero fue un solo sonido el cual apenas perceptible consiguió llamar mi atención. Un sonido parecido a un clic proveniente de Nico, su rostro de molestia seguido de pedirme ayuda producto de un problema en aquella arma de guerra. Solo fue una sola sorpresa, la cual terminó por devorar el único segundo de respuesta de Nico. Uno de los imbéciles se adentró con cuchillo en mano, aprovechando el cuerpo muerto del sujeto, quien recibió los disparos de Nico. Al avanzar hacia adelante, Sonia y Elizabeth terminaron por quedarse atrás, provocando que Nico termine por precipitarse al seguirme el paso. En su desesperación, Nico solo pudo cubrirse con aquel rifle empujándolo, logrando así que Sonia no pudiese apuntar con la escopeta por miedo de herir a Nico, y por consecuencia Elizabeth no posee experiencia disparando. Me muevo en un instante agachando mi postura, apuntando hacia adelante con los brazos. Al estirarme con fuerza consigo disparar 3 veces más, consiguiendo por la fuerza alejar a Nico, como a la vez apuntar a rostro y cerca del cuello de aquel desgraciado. Fue entonces que pude observar cómo aquel sujeto que conseguí derribar con el cuerpo muerto de los ojos saltones apuntaba un cuchillo directo en dirección a mi cadera. Solo puedo contraer el cuerpo producto de no poder defenderme, pero consigo sentir cómo alguien está a mi izquierda. Varios disparos seguido del revólver que poseía Elizabeth consiguieron darme unos segundos de reacción al observar cómo producto de la sorpresa del último disparo del arma dejó a Elizabeth completamente desprotegida. Pude ver a los ojos de un negro hijo de puta con una barra de acero consiguió moverse por el lado de aquella niña, la cual aterrada no pudo hacer nada más que gritarme para que lo viera moverse por el lado ciego de nuestra izquierda. Nuevamente solo fue un segundo al cual no pude moverme, por lo cual necesitó cada segundo de reacción, pero el cabello rojizo me dio la señal que necesitaba. El fuerte sonido de la escopeta seguido de un grito de absoluta furia, aquel negro solo pudo dar un último grito al perder todos sus dientes mientras cayó al suelo, tocando su destrozado rostro al verlo caerse a pedazos con sus manos. Sin perder tiempo terminó con la vida de aquel tipo que ahora agonizaba al sentir de su cráneo abrirse por la fuerza de la escopeta. La última bala que disparó termina por dejarlo tieso contra el suelo, pero a la vez deja mi pistola encasquillada. Procedemos inmediatamente a revisar
verificar si acaso alguien más estaba con nosotros. Terminó por quitarle a Sonia la escopeta dejándola cerca de aquella niña, como a la vez le ordenó a Elizabeth que se quede junto a Sonia, por lo cual no perdimos tiempo en el pasillo por donde entramos, seguido de aquel baño que conectaba con este mismo, luego terminamos por observar lo más rápido que pudimos sin perdernos de vista entre Nico y yo. Después de no más de un minuto volvimos a verificar si acaso todo estaba cerrado y solo así estar un poco más seguros con el hecho que no vengan más personas. Solo entonces notamos como el silencio lentamente volvía a este lugar, dejándonos expectantes de la respuesta de tanto escándalo que hicimos, por lo cual vuelvo a reafirmar algo muy importante. Todos revisen no tengan heridas graves. Con voz notablemente preocupada y nerviosa por lo que ocurrió en tan pocos minutos. Me dirijo hacia Sonia al observar con aquel rostro que no pudo evitar al momento de disparar, seguido de un notable dolor en sus muñecas. ¿Estás bien? Sonia. Con una voz más baja me acerco tranquilo para evitar que ella se exalte, por lo cual su respuesta solo es responder con un tono ahogado y cansado por todo lo que acaba de ocurrir. Me duele la mano derecha, creo que pude haberme esguinzado. Con una voz notoriamente cansada me responde. Observó cómo Nico y Elizabeth terminaron de palpar el cuerpo, por lo cual creo que están bien. Ellos terminaron por acercarse a nosotros. Terminó por ayudar a Sonia, quien soportando el esguince solo pudo quejarse por haberse esguinzado la muñeca, terminó por decirle que la mueva unos minutos para después ayudarla con sus cosas y así ella no pueda cargar peso extra esta vez. Fue entonces que aquella niña comenzó a toser con un fuerte resoplido que a mi parecer era algo bastante familiar. Elizabeth fue quien terminó por decirle que se mueva en respuesta a ello, pero aquella niña anticipó aquello, por lo cual se fue en dirección al pasillo justo enfrente del baño. Al cruzar se quedó observándonos mientras con lágrimas en sus ojos solo quería estar lejos de nosotros. Terminó por tranquilizar a Elizabeth, quien aún estaba bastante nerviosa por todo lo que había ocurrido, por lo cual simple y llanamente terminó por culpar a aquella niña por lo ocurrido, diciéndole que era su culpa que esos imbéciles estuviesen muertos, pero aquella niña solo podía toser al punto que verse algo preocupante, al punto de comenzar a agotarse rápidamente con cada pesado espasmo del resoplido. Sonia terminó por callarle la boca a Elizabeth con unas fuertes palabras. Cállate de una vez. Deja de hablar tantas estupideces. Con una voz marcada en furia procedió a acercarse a aquella niña manteniendo su distancia. ¿Qué ocurrió aquí? Hey, ¿me escuchas? Con aquella voz de verdadero mando aquella muchacha no pudo responder. Procedí a buscar en mi desgastada mochila algo que estoy seguro que la ayudará. Toma, aún tiene carga. Más tranquilo consigo arrojarle aquel objeto. Aquella chica de forma instintiva consiguió tomarlo para inmediatamente utilizarlo. ¿Qué le diste? Sonia me preguntó sin quitar su voz pesada, por lo cual solo le respondí acercándome a ella, justo a su derecha. Salbutamol, por el ruido de su pecho, de seguro es asmática. Con una voz pesada comienzo con la limpieza de esos cuerpos. Una fuerte reacción seguido de un fuerte respirar de aquella chica. ¿Entonces ahora puedes hablar? Sonia tenía un claro interés en comprender qué había ocurrido en este lugar. Terminó por mandar a Nico a la puerta de entrada a vigilar con el revólver de Sonia. Elizabeth terminó por acercarse a Sonia, quedando a su izquierda para unirse a la interacción de aquella niña. Terminó de revisar qué cosas tenían aquellos hijos de puta, guardándolo en una sola mochila, la cual le pertenecía a ojos saltones. No eran muchas cosas, solo un par de barras de chocolate, 3 botellas de agua, unos cuantos medicamentos, los cuales terminó por tomar un set de paracetamol dejándole a la niña 2 Zetaun completos. Busco una navaja la cual se accionaba con un clic para dejarla en mi bolsillo derecho por mientras terminó por dejar los cadáveres agrupados en el centro. Solo fue entonces que aquella niña comenzó a hablar por la presión de Sonia, quien por su tono de voz y el disgusto de su rostro buscaba una razón de todo esto. Por mi lado me acerco a Nico al observar el cómo su rostro aún no tornaba de la palidez, probablemente por el susto que se acaba de tragar a la fuerza. Estaba seguro que yo estuve a punto de morir.
con una voz marcada por el tartamudear que arrastraba producto del miedo, el cual es difícil de digerir después que entra a tu cabeza. Observó a Nico al notar cada falencia en su ser, era el miedo el cual no tendría piedad de tomarlo por sorpresa para no volver a dejarlo en soledad, el temblar de sus manos seguido de esos ojos los cuales reclaman a gritos querer gritar por todo el estrés infligido de un error de un solo segundo. Creí que ya te lo había dicho, no confíes en algo que no sabes cómo utilizar. Con mi voz cansada producto de todo esto, lo cual solo estimulaba la fuerte presencia de mi estómago por la necesidad de algo de comer. No volverá a ocurrir. Exclamó en completa cólera procediendo a observar por un pequeño ventanal que daba a la salida de este lugar. El frío se volvió presente entumeciendo nuestros cuerpos desde las pantorrillas hasta tomarnos por el pecho, y a la vez dando fuerzas a cada latido de nuestro corazón. Avanzó a escuchar cómo aquella niña comenzó a decir sus primeras palabras. Observó el cómo de esos suaves ojos oscurecidos por la propia oscuridad escarchada de matices plomos que ahora, y quizás para siempre serían nuestro nuevo cielo, aquella niña cambió los aires de miedo, tristeza y por algo que cada vez difería más del terror, de esos ojos vacíos nació el sentimiento con el cual todos podemos comprender el odio. Apretando los puños con todas sus fuerzas, consiguió tomar su mochila aferrando las pocas cosas que le quedaban para de una sola vez ponerse de pie. Las lágrimas de sus ojos se secaron con el acto producto de volver a ponerse de pie. Terminaré como ellos. Señaló aún temblante en dirección a la suma de muertos que estaban enfrente de todos. Al parecer aquella niña quería retomar sus palabras quizás de alguna forma producto de la necesidad intrínseca de defenderse y comunicarse a la vez. Sonia por su parte simplemente le dijo de una forma tosca el cómo nadie la tocaría. Pero aún así aquella niña no volvería a confiar en nadie después de lo que tuvo que ocurrir en el tiempo que aquí estuvo, por la confección de su ropa y características de su cuerpo. Su tez era la de alguien bastante morena, además de agregar que no era muy alta, solo por ojo estaba seguro que no medía más allá de 1,60 mt, además de lo preocupante que me parece el hecho que ha pasado mucho tiempo sin comer, demostrando signos de desnutrición. Procedo a calmar a Sonia para esta vez tomé las palabras sobre lo que ocurrió. Vamos a hacer esto simple, no vamos a molestarte más después de ello. Con mi voz lo más tranquila posible para evitar el hecho que vaya a hacer alguna estupidez que termine de volver una mierda este día. Terminó por dar un par de pasos atrás para arrojarle la mochila con las cosas sobrantes de esos hijos de puta. Observó a Elizabeth, quien sin confiar de aquella niña trata de mantenerse tranquila para lo más seguro comprender lo que ocurrió. Sonia por su lado ya estaba más calmada, por lo cual solo necesitó apoyarse en la pared para escuchar con atención. ¿Por qué hay tantos muertos esposados en el segundo piso? Quise comenzar lo más simple posible, como a la vez lo suficiente para terminar de construir en mi cabeza lo sucedido. Fueron soldados, tomaron a todas las mujeres y las apilaron en el segundo piso. Con una voz frágil la cual bajaba en magnitud a cada término de palabras. Buscó entre la mochila que le había dejado para tomar una botella con agua y proceder a bebérsela casi completa para luego buscar aquellas barras energéticas. Pero eso no fue lo peor, solo éramos un grupo de estudiantes. Su voz cada vez se vuelve más frágil e inestable producto del desenlace por parte de sus memorias. Un grupo de soldados tomó este recinto como base, por lo cual nos ataron a todos por igual y fueron repartidas las mujeres para cada soldado. Fue después de una pelea que entre ellos terminaron por matarse y fue cuando aprovechamos para atacar, pero fue aún peor después. Su voz era rápida, repleta de tantas emociones que se unían en conjunto de ira y angustia de lo ocurrido. Estos hijos de puta. Terminó por patear al cadáver de ojos colgantes, provocando que su cabeza termine de estamparse contra el suelo. Nunca tuvimos que confiar en ellos, a pesar de haber pasado lo mismo, que nosotros solo necesitaron una sola noche para que cada hombre volviese a repetir todo. Ellos la mataron enfrente de mí. Todo su odio le provocaba lágrimas las cuales quemaban al cruzar sus párpados. Maldito sea, todos ustedes son iguales. Su voz era rasposa como agravante de su mismo dolor. Solo podía lamentarse de sí misma al no haber podido hacer nada, por lo cual volvió a sentarse contra el suelo apoyándose contra sus rodillas. Ya no me importa nada, van a matarme de una maldita vez.
Su voz volvía a dejar caer todo contra el suelo. Después de escuchar aquello observó el cómo Nico terminó por comenzar a examinar la segunda sala de maquinaria. Sonia solo comenzó a vendar su muñeca, quedando solo Elizabeth y yo para seguir preguntando. ¿Quién mató a los cadáveres del segundo piso? Elizabeth con una voz fría volvió a preguntar esperando un par de segundos para la respuesta. Hoy fue el día en el cual pude liberarme y junto a los últimos intentamos escapar, pero ellos querían abrir aquella puerta donde un grupo de soldados fueron atrapados en su interior. Con una voz ya cansada comenzó a rendirse contra el cansancio. Pero en ese entonces aparecieron dos idiotas y por suerte uno de ellos podía abrir cerraduras o algo así, pero al final todo terminó saliendo mal y para terminar aparecieron ustedes. Su voz frustrada y cansada intentaba seguir consciente, pero estaba a punto de caer en un desmayo por cansancio, por lo cual siguió hablando un par de minutos y solo fue entonces que, ignorando algunas incongruencias, creo que terminó por reconocer todo lo ocurrido, o por lo menos la mayoría. Terminamos por dejarla tranquila después de ello, pero por sobre todo Elizabeth terminó por mostrarme al chico quien Nico terminó por noquear de un solo golpe. Era relativamente un niño el cual estaba colgado por un par de candados de cabeza en la sala número 1, la cual era por consecuencia la sala de taller automotriz. Observo además de cómo hay otro sujeto al lado izquierdo el cual posee apariencia de hombre mayor, además de tener alguna ascendencia turca o algo así. Mientras Elizabeth se reía sobre el diminuto miembro del niño el cual teorizó no tiene más de 18 años o por lo menos eso creo. Al parecer Elizabeth decía algo sobre que ese tipo estaba loco o por el estilo. Pero realmente aquel chico estaba demasiado pequeño para estar tan loco como para matar a 2 o 3 tipos por más desnutridos que estos estuviesen. Mientras Nico y Elizabeth se siguen riendo del niño aquel, por mi parte vuelvo a por lo que venimos a este lugar. Busco entre el pañol de este taller la lista donde encontrar las correas de vehículos, pero en respuesta visual terminó por responder casi de inmediato. Vamos un poco de suerte, exclamó casi con el miedo de arrepentirme de haber dicho aquello, y definitivamente comenzaba a arrepentirme. Abro con cuidado el capó delantero de lo que era un furgón bastante grande el cual teorizó era de algún conductor contratado para el traslado de estudiantes por el horrible color desteñido del amarillo con franjas negras. Procedo a llamar a Nico para que me ayude a ajustar el tensor de la correa y poder sacarla de una buena vez. Pasamos un par de minutos, pero gracias al pozo donde estaba ubicado el furgón no se volvió algo difícil, además de agregar que teníamos variadas herramientas. Pero termino por quedar insatisfecho al tener la correa en mis manos, su color negro aún era intenso y la textura engomada estaba en buena condición, pero estaba seguro que el modelo no es el mismo. Esta correa era solo 2 centímetros más pequeña, por lo cual ahora estaba en duda. Estoy seguro que terminará por funcionar, pero quizás quede más tenso de lo normal. La lluvia comenzó nuevamente a intensificarse, volviéndose lo suficientemente pesada como para dejarnos atrapados un buen rato en este colegio. Observó el interior de todo esto dándome cuenta que sería prudente largarnos de este horrible lugar a la primera oportunidad donde la lluvia bajase su intensidad, así que por ahora comenzamos por llevarnos cada cosa que nos pueda servir en un futuro como herramientas, combustible y incluso aprovechamos de utilizar el baño de este lugar. En ritmo del momento Elizabeth aprovechó de provocar todo el vandalismo necesario en cada lugar que pudo. En provecho, aquella niña terminó por quedarse quieta y vigilada por Sonia, cual después de escuchar incluso le sugirió si acaso quería venir con nosotros, pero por sus propias razones aquella niña no quiso venir con nosotros. De todas maneras Elizabeth no deseaba que viniese y es más le indicaba a Sonia que no estábamos en situación de ayudar a nadie más. Escúchame, nosotros nos vamos de este lugar, pero antes de irnos déjame darte esto. Evitando el peso extra en mi mochila, terminó por tomar un poco de ropa extra que me sobraba, además de aquel cuchillo que terminé por sacar de mi bolsillo derecho. Observó aquella mirada al acercarme, la cual de manera defensiva seguía manteniendo distancia con una mirada preocupante que refleja el directo trauma y odio que cargaría de ahora en adelante producto de aún no tener la suerte de morir. Tómalo, le arrojó las cosas para observar junto a Sonia y Elizabeth, quienes se quedaron junto a mí por si acaso. Aquella niña tomó las cosas con cautela y alejándose inmediatamente como si de algún animal se tratase. Déjame decirte algo, niña, la observo al ver el cómo esta procedía a vestirse con toda la ropa que le había dado, la cual por suerte le quedaba.
No olvides que te acaba de ocurrir, pero por sobre todo no confíes en nadie y procura odiar sobre todos a los hombres que te encuentres. Procedí a tomar aquel collar de mi cuello, el cual brilló levemente dándome una señal a la cual podía confiar. Le doy un par de giros en el aire esperando que la moneda vuelva a mi palma con la respuesta que estoy buscando conseguir. Fue entonces que al tacto aquella niña se levantó con el caer de la moneda, dando sentido al signo de esta misma, el símbolo del oso de contrastes dorados que solo suerte podía significar. Empuñaba con fuerza el cuchillo entre sus manos, dispuesta a matarme si acaso me atrevía a acercarme. Sonia reaccionó casi al instante, pero inmediatamente le pido que no se alarme. Observó a los ojos aquella niña, la cual de ahora tomaba impulsos para no rendirse. Sigue así, niña, espero que tengas suerte. Me retiro suavemente sin dejarla de ver directamente a los ojos, notando que toda palabra es ahora innecesaria producto de la baja intensidad de la lluvia contra el techo de este enorme lugar. Observamos el cómo aquella niña reaccionó igual que nosotros, volviendo a estar en silencio producto de un fuerte y extraño ruido proveniente del segundo piso. Fue entonces que nos movemos al interior de la primera sala del taller para que Elizabeth y Nico comenzase a moverse de este lugar ahora que tenemos tiempo por la repentina bajada de la lluvia. Ellos salieron de inmediato, pero pude notar el cómo aún tenían aquel chico colgado de cabeza, provocando que les pregunte dónde estaban las llaves. Elizabeth, con una lonchera en las manos, me dijo que Nicolás lo había dejado colgado ahí, me señala en forma de burla apuntando con el dedo en el medio al niño raro. En ese mismo instante quise preguntarle a aquella niña si acaso le molestaba si liberaba a aquel chico, pero inmediatamente noté el cómo aquella niña ya no estaba. Por lo cual solamente tomé las llaves de aquellos candados, notando como aquel sujeto que estaba junto a aquel chico se había despertado e incluso se volvía a hacer el muerto, colgándose como estaba antes con la costumbre de jugar con mi martillo. Procedo a decidir si acaso Elizabeth tenía razón con el hecho que debía matarlo o si acaso Sonia tenía razón con el hecho que debía dejarlo vivir. Un fuerte rugido en el fondo de mi estómago es actualmente el mayor impedimento para matar a aquel chico, el cual ahora que está enfrente de mí puedo notar que es alguien bastante bajito en torno a estatura, no rozando 1,65 mt de altura. Poseía un cuerpo bastante magullado por cortes, incluso quemaduras recientes, que en forma de raíces rojizas adornaban su cuerpo en espirales que terminaban por darle la vuelta a la cadera hasta toparse a su espalda. Amigo, hiciste un buen trabajo. Creo que mi intuición me dice que fuiste tú quien intentó abrir aquella cerradura. Carraspeando me integro a este lugar para decidir ahora si acaso voy a hacerlo. Pero tranquilo, sabes, ya terminé el trabajo, fue fácil. Observó al acercarme con la mayor tranquilidad posible cada reacción de aquel chico. No sé qué carajos pasó aquí. Pero gracias. No me importa lo que hayas hecho. Siguiendo mi intuición procedo a preguntarle sobre si acaso quería jugar un juego, esperando su respuesta al notar que aún poseía energías para hablar. Depende, no soy bueno para los juegos de mesa. En respuesta a aquel niño solo dijo quizás de alguna manera, intentando jugar de la misma manera que yo. Por lo cercano del momento sonrió al contestar mi pregunta. En acto reflejo me provocó una carcajada al notar cómo alguien puede hablar de esa manera, incluso estando a segundos de una posible muerte. Realmente este mundo puede llegar a generar este tipo de locos, e incluso peor es la sensación la cual mi corazón termina por latir hasta mi cabeza. De alguna manera siempre he tenido el problema que coincidir con personas que no debería llevarme bien de ninguna manera. Pude notar entonces como uno de sus ojos yacía con una espesa mancha negra que nacía esparciéndose por el resto de su cuerpo, con delgadas marcas negras que jugaban a esconderse entre las venas de sus muñecas como piernas. De cierta manera algo en mí solo quería dejar de pensar y matarlo con el martillo que cargo en mis manos, pero el hecho que solo era un niño al final al cabo terminó por negarme la razón. Solo espero que esta decisión no termine por jugarme una mala pasada, pero la verdad sería que no estoy dispuesto a matar a un niño quizás. Estoy bastante cansado por más que intento ocultarlo, y por sobre todo esta sed en lo profundo de mi ser clama por un poco de carne y por fin satisfacer mi hambre. Esto será divertido. Procedo a dejar que este loco mundo decida. Después de tantas cosas que ocurrieron estos días solo quiero evitar seguir pensando. Dejo cada llave en la boca de aquel chico para que quizás aquel hombre que se encuentra en su misma posición le termine de ayudar, o por lo menos el niño se dé cuenta que aquella barra de acero de la que está colgado terminará por caer si acaso tira con fuerza de ella.
Buena suerte amiguito, espero no volver a encontrarte una próxima vez. Terminó por amenazar con unas suaves palmadas contra su rostro para observar sus ojos al notar aquel dolor que tanto me recuerda en la locura que ha terminado este mundo. Doy media vuelta mientras con un par de carcajadas por la situación procedo a darme una vuelta completa más para conseguir salir de este lugar de una sola vez. Terminó por cerrar la puerta de aquel taller al salir para encontrarme con Sonia, quien un poco aliviada terminó por observarme algo intranquila, pero al notar que mi martillo, por decirlo de alguna manera, no está sucio, nuevamente pudo esbozar una pequeña sonrisa que al parecer solo yo pude denotar. Procedimos a comenzar a correr nuevamente. Al notar la completa falta de aquella lluvia ácida, ayudó a Sonia a utilizar correctamente las mantas para estar listo cuando la lluvia vuelva a caer. Nico por su lado era quien más apurado estaba por llevar aquel arma, el cual por nada del mundo deseaba que esta lluvia lo convierta en basura inservible. Elizabeth por su parte estaba cansada, por lo cual terminó por llevar todas sus cosas, como a la vez terminó por ayudarla a cruzar una muralla de cemento lo bastante alta como para que ella sola pudiera subirla. Nico y yo terminamos por subir primero para luego, al dar la vuelta, recibir a Elizabeth, y por sobre todo terminó por ayudar a Sonia, quien aún le dolía la muñeca.